La madre del jefe de la mafia no había comido en meses, hasta que llegó la cocinera regordeta. «Aleja esa comida de mí», gritó Odette, tirando el plato de las manos de la cocinera rellenita. 20 chefs fracasaron. «¿Qué te hace pensar que tú eres diferente?» Todos esperaban que Elara se disculpara. En cambio, tomó otra cuchara, probó el platillo ella misma, y dijo: «Nada. Así que no te estoy pidiendo que comas». El temido jefe de la mafia dio un paso al frente, furioso, hasta que su madre de pronto susurró: «Dame esa cuchara». Mattias se congeló. Su madre no había comido por voluntad propia en meses. Pero Elara notó algo peor. Alguien al otro lado de la habitación se veía aterrorizado de que finalmente lo hubiera hecho. 3 horas antes, a Elara Vicombe le habían advertido 2 veces que no discutiera con Mattias Sabelli. La primera advertencia vino del hombre que revisó su bolso. La segunda vino de una empleada doméstica que bajó la voz antes de pronunciar su nombre. Elara entendió el mensaje. La gente no simplemente trabajaba para Mattias Sabelli. Se ajustaban a su alrededor. A sus 38 años, él controlaba Sabelli Holdings, un imperio que se extendía por construcción, embarques, bienes raíces y seguridad privada. Los periódicos lo llamaban industrial. Los hombres de negocios lo llamaban despiadado. Otros hombres no lo llamaban nada en absoluto, a menos que estuvieran seguros de que la habitación era segura. Elara conocía los rumores. Influencia mafiosa. Gente que desaparecía de las negociaciones y regresaba de pronto ansiosa por llegar a acuerdos. También sabía que necesitaba el trabajo. Eso dejó de importar aproximadamente 30 segundos después de conocerlo. «Mi madre ha tenido 23 cocineros en 4 meses», dijo Mattias. Estaba de pie frente a Elara, impecable e inmóvil, estudiándola con la expresión de un hombre acostumbrado a descubrir debilidades antes de que alguien pudiera esconderlas. ¿23? Ninguno duró. Eso suena alentador. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Elara había aprendido años atrás que el humor podía suavizar a la gente poderosa, o molestarla. Al parecer, Mattias Sabelli pertenecía a la segunda categoría. «Ella necesita comer», dijo él. «Si no lo hace, estás despedida». Elara lo miró fijamente. «Entonces despídeme ahora». Silencio. El hombre de seguridad cerca de la puerta la miró como si acabara de ofrecerse voluntariamente para su propio funeral. Mattias no levantó la voz. «Eso, de alguna manera, fue peor. Ni siquiera has empezado». «Lo sé. Entonces tal vez quieras explicarte». Elara entrelazó las manos sobre su vientre suave y resistió el instinto de retroceder bajo su mirada. «Si mi trabajo depende de forzar a comer a una mujer asustada, no puedo hacerlo. Mi madre no está asustada». «Entonces, ¿por qué no come?» Su mandíbula se tensó. Esa fue la primera grieta. Pequeña, pero inconfundible. Elara había visto esa expresión antes. No en un jefe de la mafia. En sí misma. Años atrás, su padre había pasado meses bajo un tratamiento que le hacía la comida saber mal y le revolvía el estómago antes de las comidas. Todos a su alrededor habían tratado de ayudar. «Come esto. Prueba aquello. Solo un bocado. Necesitas fuerzas». Cada sugerencia amorosa se había convertido en otra exigencia. Eventualmente, su padre había comenzado a temerle a la mesa antes de que siquiera se sirviera algo. Elara había aprendido algo entonces que la escuela culinaria jamás le enseñó. A veces, alimentar a alguien comenzaba mucho antes del primer bocado. «Leí las notas que autorizaste», dijo ella. «Tu madre sobrevivió a un envenenamiento. Ahora cada comida llega con gente observando para ver si sobrevive a eso también. Reemplacé al personal de cocina. Lo sé. A los proveedores. Lo sé. Al equipo de seguridad. Lo sé. Hice que se probara cada ingrediente. Y aún así ella no come». Su expresión se endureció. Elara sabía que estaba cerca de cruzar cualquier línea invisible que mantenía a todos los demás obedientes. Pero Odette Sabelli no necesitaba otra cocinera obediente. Necesitaba a alguien dispuesta a notar lo obvio. No puedes ordenarle a alguien que deje de tener miedo. La habitación quedó tan silenciosa que Elara escuchó la inhalación contenida del hombre de seguridad. Mattias se acercó. Era lo suficientemente alto para hacer que la mayoría de la gente retrocediera sin pensarlo. Elara se quedó donde estaba. Durante varios segundos, él simplemente la estudió. Entonces preguntó: «¿Qué exactamente harías diferente?».
Dejaría de convertir cada comida en una prueba que ella puede reprobar. ¿Y si eso no funciona? Entonces contratas al chef número 25. Algo cambió en su rostro. No diversión. Todavía no. Tal vez sorpresa de que ella no le hubiera prometido un milagro. «Tienes una semana», dijo él. Elara parpadeó. ¿Una semana? Si ella te pide que te vayas, te vas. Si sus doctores objetan, se acabó. No cambias nada médico sin aprobación. Bien. ¿Y si te digo que pares? Elara tomó su bolso. Entonces paro. La mirada de él la siguió. Para un hombre que aparentemente podía hacer que ejecutivos reconsideraran decisiones multimillonarias con una llamada telefónica, Mattia Sabelli se veía extrañamente inquieto por una cocinera que simplemente había aceptado irse. Cuando Elara llegó a la puerta, él habló. ¿Por qué tomar este trabajo si estás tan dispuesta a perderlo? Ella consideró darle la respuesta segura. En cambio, le dijo la verdad. Porque tu madre necesita a alguien más interesado en si come, que en si tú la despides. Por primera vez, Matthias no tuvo una respuesta inmediata. Y así fue como Elara Vicomte consiguió el trabajo de cocina más peligroso de la ciudad negándose a cocinar bajo órdenes. Odette Sabelli odió a Elara desde el primer momento. «Eres demasiado alegre», dijo desde su silla. Elara miró detrás de sí. ¿Hay otra cocinera en la habitación? Me refiero a ti. ¡Qué mala suerte! He sido así durante años. La boca de Odette se apretó. Seguía siendo elegante incluso después de que meses de enfermedad le hubieran afilado el rostro. Pero lo que Elara notó más no fue debilidad. Fue vigilancia. Odette observaba las manos. Observaba las puertas. Y cada vez que entraba comida a la habitación, observaba el plato como si pudiera moverse por sí solo. Así que Elara hizo algo que ninguno de los cocineros anteriores había hecho. Lo retiró. La primera mañana, le preguntó a Odette si quería desayuno. No. Está bien. La segunda mañana, le ofreció 3 opciones. Odette rechazó las 3. Elara se encogió de hombros y se fue. Para el tercer día, Odette se veía irritada. ¿No se supone que me convenzas? No. Matthias te contrató para que me hicieras comer. Matthias me contrató para cocinar. Elara se inclinó más cerca, bajando la voz conspiradoramente. Entre nosotras, no estoy cocinando para una familia mafiosa. Estoy cocinando para una mujer testaruda con pésimos modales. Odette la miró fijamente. Entonces, inesperadamente, una esquina de su boca se movió. No fue del todo una sonrisa, pero fue progreso. Elara comenzó a darle control sobre las cosas que todos los demás le habían quitado. ¿Preferiría algo caliente o frío? ¿Dulce o salado? ¿Quería a Elara en la habitación? ¿Quería que Matthias se fuera? Esa última pregunta produjo resultados inmediatos. Fuera. Matthias, de pie cerca de la puerta, frunció el ceño. Esta es mi casa. Y aparentemente estás arruinando el almuerzo, dijo Elara. Los ojos de Odette se iluminaron. Matthias miró entre ambas, claramente reconsiderando varias decisiones de vida, pero se fue. Las porciones también se hicieron más pequeñas. No porque Elara esperara que Odette comiera menos, sino porque un plato lleno se veía como una obligación. 2 cucharadas se podían rechazar sin consecuencias. Y una vez que rechazar se volvió seguro, probar se volvió posible. Odette comenzó a ponerla a prueba. Una tarde, pidió pan tostado. Nada encima. Sin mantequilla. Sin mermelada. Quemado en las orillas. Elara le trajo exactamente eso. Matthias llegó justo cuando su madre daba un mordisco cauteloso. Se quedó mirando el plato. ¿Te estamos pagando por pan quemado? Tu madre se comió la mitad. Matthias miró a Odette, luego el pan, luego de vuelta a Elara. Exacto, dijo Elara. Odette se rió. Fue breve y oxidada, como si el sonido mismo hubiera estado sin uso. Matthias dejó de moverse. Por un momento, el hombre temido desapareció. Solo había un hijo escuchando a su madre reír de nuevo. Elara apartó la mirada antes de que él notara que ella lo había visto. Pero alguien más había estado observando. Colette Dagne, la coordinadora de nutrición de la propiedad, estaba de pie cerca de la puerta con su tableta sostenida contra el pecho. Era pulida, precisa, y profesionalmente cortés con todos excepto con Elara. Ese pan no formaba parte del plan nutricional de hoy, dijo Colette. No, coincidió Elara. Y quemar comida innecesariamente no es recomendable. Probablemente no. La expresión de Odette comenzó a cerrarse de nuevo.
Colette se acercó más. Considerando lo que pasó, deberíamos ser especialmente cuidadosos. Todavía no sabemos exactamente qué causó el envenenamiento original. El cambio en Odette fue inmediato. Sus dedos se detuvieron. El resto del pan volvió al plato. Elara vio sus ojos moverse del pan hacia Colette, luego hacia la puerta. Su respiración había cambiado. No dramáticamente. Solo lo suficiente. Elara no le empujó el plato de vuelta. No dijo que era seguro. Simplemente tomó el otro pedazo y le dio una mordida a ella misma. Terrible, dijo. Odette la miró. Lo quemaste. Tú ordenaste que se quemara. No te dije que lo destruyeras. Tus instrucciones carecían de precisión técnica. Otra sonrisa débil. La tensión se aflojó, pero no desapareció. Elara archivó el momento. Esa noche, Odette logró varias cucharadas de caldo, y pidió pan tostado de nuevo a la mañana siguiente. Debió haberse sentido como una pequeña victoria. En cambio, Elara siguió pensando en la forma en que el miedo había regresado al rostro de Odette. No cuando probó algo. No cuando tragó. Cuando alguien le recordó que la comida podía matarla. Y por primera vez desde llegar a la propiedad Sabelli, Elara se preguntó si todos en la casa en verdad querían que Odette dejara de tener miedo. Para el final de la primera semana de Elara, Odette comía algo todos los días. No lo suficiente como para llamarlo recuperación. No lo suficiente como para reducir la supervisión médica que la rodeaba. Pero lo suficiente como para que su doctor dejara de mirar a Elara como si Matías hubiera contratado entretenimiento en lugar de una cocinera. El progreso llegaba en formas vergonzosamente ordinarias. Unas cuantas cucharadas de caldo, medio papa hervida, pan tostado, un poco de arroz. Entonces, una tarde, Odette pidió sopa de pollo. Elara hizo una pausa. ¿Te refieres a sopa de verdad? Odette le dio una mirada seca. A menos que hayas inventado una imaginaria. Elara sonrió. Voy a revisar la despensa. Lo mantuvo simple. Sin presentación elaborada. Sin ingredientes costosos diseñados para demostrar experiencia. Más importante aún, Odette eligió dónde se preparaba. Eligió quién la traía. Incluso observó a Elara probar del mismo lote antes de que se sirviera su plato. Entonces comió. Lentamente. Cada pocos bocados, su mano dudaba. Elara nunca le dijo que continuara. Para cuando Odette dejó la cuchara, se había ido más de la mitad del tazón. Matías había estado de pie afuera de la puerta abierta. Había prometido no mirar. Técnicamente, no había entrado. Elara lo encontró ahí después. Eres terrible siguiendo instrucciones. No estaba en la habitación. Estabas acechando. Yo no acecho. Claro que no. Te parás ominosamente en los pasillos. Su expresión se mantuvo compuesta, pero algo casi divertido se movió por sus ojos. Entonces miró más allá de ella, hacia su madre. ¿Cuánto comió? Suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Suficiente para que no entres ahí y la hagas sentir que acaba de pasar un examen. Eso borró la casi sonrisa. Pareces cómoda dando órdenes en mi casa. Pareces cómodo necesitándolas. Matías la miró fijamente. Una semana atrás, esa mirada habría hecho que el pulso de Elara se disparara de cautela. Ahora lo hacía por una razón distinta. Le desagradaba notar eso. El hombre era peligrosamente apuesto, sí. Eso apenas era un secreto. Pero no era la belleza lo que la inquietaba. Era la contradicción. La ciudad le temía a Matías Sabelli porque parecía imposible de sacudir. Y sin embargo, cada noche, sin excepción, revisaba a su madre. Elara se enteró de que él sabía cada medicamento que Odette tomaba y cuáles le revolvían el estómago. Sabía los nombres de los hijos de su doctor porque había hablado con los doctores con tanta frecuencia. Cuando Odette dormía mal, Matías de alguna manera lo sabía antes del desayuno. Controlaba corporaciones, seguridad armada, y una red de influencia que Elara prefería no entender. Pero cuando su madre levantaba una cuchara, se volvía lo suficientemente indefenso como para pararse afuera de una puerta y contar bocados. Esa noche, Elara lo encontró solo en la cocina. Su saco había desaparecido, las mangas enrolladas, un teléfono descansando junto a él. «¿Todavía estás aquí?», dijo ella. «Tú también. Soy la cocinera. Soy dueño de la casa. Felicidades». La casi sonrisa apareció de nuevo. Entonces su teléfono sonó. Matías contestó. Sí. Escuchó durante varios segundos. Su rostro no cambió. Congela la transacción. Toda.
Otra pausa. No. Tuvo una oportunidad de explicarse. Su voz se mantuvo tranquila. Termínalo. Colgó. El ara lo miró. ¿Debería preguntar? No. Excelente. No iba a hacerlo. Por primera vez, Matías realmente sonrió. Desapareció rápido. No me tienes miedo. El ara lo consideró. No dije eso. Su mirada se afiló. Hay una diferencia entre tener miedo y dejar que el miedo tome cada decisión por ti. Las palabras se asentaron entre ellos. Ya no hablaban solo de Matías. Él lo sabía. Ella también. Arriba, Odette había comido la comida más grande que había logrado en meses. Eso debería haber sido lo único que importaba. Pero a la mañana siguiente, el pollo que el ara había pedido específicamente había desaparecido. Un paquete de reemplazo estaba en su lugar. Cuando preguntó por qué, un asistente de cocina le dijo que la entrega original había sido rechazada después de que alguien cuestionara al proveedor. ¿Quién? El asistente dudó. La señorita Daña aprobó el cambio. El ara no dijo nada. Abrió su cuaderno en cambio. Bajo la fecha, escribió 3 cosas. Odette comió más. Colette la advirtió de nuevo. Ingrediente preferido reemplazado sin previo aviso. Entonces el ara cerró el cuaderno. Una vez era cautela. 2 veces podía ser coincidencia. Pero si pasaba una tercera vez, tenía la intención de averiguar por qué. La tercera vez pasó 2 días después. Odette había pedido manzanas horneadas con canela. Era el tipo de solicitud que el ara había aprendido a no celebrar en voz alta. Cada vez que alguien elogiaba el progreso de Odette con demasiado entusiasmo, la mujer mayor parecía recordar que todos lo estaban midiendo. Así que el ara simplemente asintió. ¿Suaves? Muy. ¿Dulces? No ofensivamente. Trataré de contenerme. Odette casi sonrió. 1 hora después, las manzanas nunca llegaron a ella. Colette interceptó a el ara afuera de la cocina. Las vamos a posponer. El ara se detuvo. ¿Por qué? La canela vino de un recipiente recién abierto. Sí, yo lo abrí. Dada la historia de la señora Sabelli, las variables innecesarias no son apropiadas. El ara la miró fijamente. Es canela. Es un ingrediente cuya seguridad no ha sido confirmada de forma independiente. La declaración sonaba razonable. Eso era lo que molestaba a el ara. Todo lo que Colette decía sonaba razonable. Una mujer asustada debía ser cuidadosa. Un proveedor sin verificar debía ser cuestionado. Un ingrediente desconocido podía esperar hasta mañana. Ninguna advertencia por sí sola era escandalosa. Juntas, formaban una jaula. El ara subió sin las manzanas. Odette lo notó de inmediato. ¿Dónde están? Retrasadas. ¿Por qué? El ara vio la expresión de la mujer mayor cambiar antes de siquiera responder. Fue entonces cuando entendió. Odette ya no necesitaba que alguien le dijera que la comida era peligrosa. La interrupción misma era suficiente. No importa, dijo Odette. Sus manos apretaron la cobija. No quiero nada. El ara se sentó. No discutió. Pero esa noche, otra línea entró en su cuaderno. Comida solicitada, detenida después del progreso. Luego otra. Miedo activado antes de que la comida siquiera se presentara. Revisó hacia atrás sus entradas previas. El patrón era más claro sobre papel. Cada mejora significativa había sido seguida de una interrupción. Una preocupación de proveedor, un ingrediente cambiado, una comida retrasada, una advertencia cuidadosamente redactada de Colette. Nada de eso era suficiente para acusar a nadie, pero era suficiente para hacer enojar a el ara. La tarde siguiente, Matías la encontró en una pequeña sala de estar con el cuaderno abierto sobre su regazo. Su presencia cambió la atmósfera antes de que hablara. Un guardia afuera se enderezó. Un miembro del personal cruzando el corredor cambió de dirección en silencio. Matías no notó nada de eso, porque la gente reaccionando a él era tan ordinario como respirar. Su atención se posó sobre el cuaderno. ¿Qué es eso? Mis notas. ¿Sobre recetas? No. Él extendió la mano. El ara cerró el cuaderno. No. Sus cejas se levantaron. La gente probablemente no le decía no a Matías Sabelli con mucha frecuencia. Estás llevando registros sobre mi casa. Estoy llevando registros sobre tu madre. Dámelo. Pídelo amablemente. Su mirada podría haber congelado agua hirviendo. El ara. Matías. Él se acercó más. ¿Estás investigando mi casa? Alguien debería.
Su expresión se endureció. Tengo profesionales para eso. Entonces tal vez preguntales por qué se les escapó lo que la cocinera notó. El silencio después se sintió peligroso. No porque Matías la amenazara. No lo hizo. Precisamente por eso su enojo cargaba tanto peso. Los hombres que necesitaban anunciar el poder gritaban. Matías simplemente se quedaba quieto. ¿Qué notaste? Elara abrió el cuaderno. Le mostró la secuencia. No conclusiones. No acusaciones. Solo comportamiento. Odette mejoraba. Seguía una advertencia. Odette pedía algo voluntariamente. Se reemplazaba un ingrediente. Se sentía cómoda con una comida. Su preparación era interrumpida. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Matías leyó cada entrada. ¿Colette? No lo sé. Escribiste su nombre 4 veces. Porque estuvo presente 4 veces. Eso no es lo mismo que saber por qué. Sus ojos se levantaron. ¿Crees que está lastimando a mi madre? Creo que a tu madre se le recuerda repetidamente que tema a la comida cada vez que empieza a confiar en ella. Matías alcanzó su teléfono. Elara le sujetó la muñeca. El movimiento los sorprendió a ambos. Su mirada bajó hacia la mano de ella. Elara lo soltó. No. Te estás volviendo notablemente cómoda con esa palabra. Si confrontas a Colette ahora, vas a ver que la estamos vigilando. ¿Estamos? Elara dudó. Matías lo notó. Algo cambió en sus ojos. Más cálido y más peligroso que la ira. Elara lo ignoró. Podría estar equivocada, dijo. Tal vez es excesivamente cautelosa. Tal vez genuinamente cree que está protegiendo a Odette. Y si no me equivoco, entonces asustar a tu madre puede no ser el objetivo. Matías se quedó inmóvil de nuevo. Elara pensó en Odette observando manos. Observando puertas. Observando cada plato. Alguien la había envenenado una vez. Todos habían buscado a la persona que podría intentarlo de nuevo. Pero, ¿y si intentarlo de nuevo era innecesario? ¿Y si el objetivo, dijo Elara en voz baja, es simplemente asegurarse de que ella nunca se sienta lo suficientemente segura para recuperarse? Matías miró hacia la escalera. Cuando habló, su voz era casi sin expresión. A mi madre la envenenaron después de una cena familiar. Lo sé. Solo la gente dentro de esta casa sabía exactamente qué comió. Elara sintió la implicación a sentarse pesadamente entre ellos. Esto ya no se trataba de una coordinadora de nutrición sobreprotectora. Matías tomó el cuaderno. Esta vez, Elara lo dejó. A partir de ahora, dijo, si algo cambia en su comida, su horario, sus entregas, o la gente a su alrededor, me lo dice sin confrontar a nadie. Su mandíbula se tensó. Por ahora. Elara asintió. Matías caminó hacia la puerta, luego se detuvo. No investigue sola. No lo planeaba. Eso no fue una sugerencia. Ella le dio una mirada. Él exhaló lentamente. Por favor. Elara parpadeó. Al parecer, si ocurrían milagros en la casa Sabelli. Mejor, dijo. Él se fue sin responder. Esa noche, Elara le llevó a Odette caldo simple, preparado con ingredientes que la mujer mayor había aprobado personalmente. Odette logró solo 3 cucharadas. En la cuarta, se detuvo. ¿Elara? Sí. Había algo que se suponía que le dijera a Matías. Elara no se movió. ¿Sobre la noche en que te envenenaron? El rostro de Odette se tensó. No sé, sus dedos temblaron alrededor de la cuchara. Recuerdo estar enojada. ¿Con quién? Odette cerró los ojos. Durante varios segundos, no llegó nada. Entonces susurró. Elara sintió que cada instinto se afilaba. ¿Qué pasa con el dinero? Odette abrió los ojos. El miedo estaba ahí. Pero detrás de él, por primera vez, algo más había regresado. Memoria. Alguien estaba robándole a mi familia. Matías quería nombres. Elara quería paciencia. Odette no podía darles ninguno de los dos. Para la mañana, el recuerdo se había retirado de nuevo, dejando atrás solo fragmentos. Dinero, una discusión, un hombre. Entre más fuerte la interrogaba Matías, más visiblemente luchaba Odette. ¿Qué cuenta? Preguntó él. No lo sé. ¿Era alguien que trabajaba para nosotros? Ya dije que no lo sé. Madre, piensa. Odette empujó su desayuno lejos. Elara de inmediato se interpuso entre ellos. Fuera. Matías la miró. ¿Disculpa? Estás convirtiendo el desayuno en un interrogatorio.
Esto importa. También que ella coma. Recordó algo, y ahora la estás haciendo tener miedo de olvidarlo. Eso lo detuvo. Odette se veía exhausta. Matías se veía furioso consigo mismo. Se fue. Durante los siguientes 2 días, nadie mencionó el recuerdo. El Ara volvió a la rutina. Opciones, porciones pequeñas, sin celebración, sin presión. Entonces Odette pidió algo inesperado. Arroz con leche. El Ara levantó la vista. ¿Con canela? Odette frunció el ceño. No. Una pausa. Cáscara de naranja. Algo en la respuesta pareció sorprender a la propia Odette. El Ara lo preparó exactamente así. Cuando llevó el tazón arriba, Odette lo miró fijamente durante un largo rato. Mi madre hacía esto. El Ara se sentó cerca. ¿Era buena? Mejor que tú, presumiblemente. No has probado el mío. No necesito evidencia. Pero Odette tomó la cuchara. Un bocado. Luego otro. Su expresión cambió en el tercero. La cuchara se detuvo a medio camino de vuelta al tazón. El Ara. Había algo en su voz que hizo que el Ara se enderezara. Odette ya no miraba la comida. Llevaba un anillo, dijo el Ara. El Ara no dijo nada. Una piedra negra, cuadrada. Su respiración se aceleró. El Ara resistió el impulso de hacer 10 preguntas a la vez. ¿Qué recuerdas? El estudio. Odette cerró los ojos. Tenía papeles, estados de cuenta del fideicomiso familiar. Sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara. Había transferencias que yo no autoricé. ¿Cuántas? No lo sé. Está bien. No me digas que está bien, la nitidez antigua regresó de repente. Alguien le robó a mi familia. El Ara casi sonrió. La ira, al menos, no era miedo. Odette continuó. Lo confronté la noche antes de la cena. ¿Quién? Los ojos de Odette se abrieron. No pude verle el rostro cuando lo recordé antes, tragó saliva. Pero recuerdo su mano sobre los papeles. La piedra negra, cuadrada. El Ara la había visto. No una vez, muchas veces. Corbin Vale la llevaba en su mano derecha. El asesor financiero de la familia Sabelli había visitado la propiedad 2 veces durante la primera semana de El Ara. Calmado, de cabello plateado, impecablemente vestido, cargaba la autoridad cómoda de alguien que había pertenecido ahí durante años. Le había dado la mano a Matías con ese anillo visible entre ellos. El estómago de El Ara se apretó. No le dijo el nombre a Odette. La memoria ya era lo suficientemente frágil sin que alguien más colocara piezas dentro de ella. En cambio, preguntó. ¿Reconocerías el anillo? Sí. Eso fue suficiente. El Ara dejó a Odette con su enfermera y salió a buscar a Matías. Lo encontró abajo, con 3 hombres de traje oscuro y Corbin Vale. El Ara se detuvo antes de entrar. Corbin hablaba en voz baja sobre una adquisición. Entonces se estiró sobre la mesa por un documento. Piedra negra. Engaste cuadrado. El Ara sintió frío. Corbin levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió educadamente. Señorita Vicom. Señor Vale. Su mirada se demoró en ella medio segundo de más. El Ara le devolvió la sonrisa. Luego se alejó. No lo confrontó. No lo acusó. No intentó convertirse en detective simplemente porque había notado algo importante. Esperó. 20 minutos después, Matías entró a la cocina solo. ¿Me buscabas? El Ara cerró la puerta. Tu madre recordó más. Cada rastro de distracción desapareció. ¿Qué? Encontró transferencias sospechosas del fideicomiso familiar. Confrontó a un hombre antes del envenenamiento. ¿Quién? No recuerda su rostro claramente. La frustración de Matías destelló. Pero recuerda su anillo. El Ara lo describió. Nada se movió en el rostro de Matías. Eso la asustó más de lo que la ira lo habría hecho. Él lo sabía. Corbin, dijo. Sí. No. La respuesta llegó demasiado rápido. El Ara lo observó. Matías se dio la vuelta. Corbin ha manejado las finanzas familiares durante 18 años. Eso no cambia lo que ella recuerda. Estuvo ahí cuando mi padre murió. El Ara permaneció en silencio. Ayudó a proteger a mi madre durante la transición. Tiene acceso porque yo se lo di. Ahora ella entendía. Esto no era simplemente sospecha. Era traición amenazando un lugar que Matías había considerado seguro. El Ara. Él se giró de vuelta hacia ella. ¿Estás segura? No. La respuesta lo sorprendió.
Estoy segura de que tu madre describió su anillo. Estoy segura de que recuerda transferencias no autorizadas. Todo lo demás después de eso necesita evidencia. Matías la estudió. Pudiste haberlo confrontado. Eso habría sido estúpido. Pudiste haberle dicho su nombre a mi madre. Eso habría contaminado lo que ella en verdad recuerda. Su mirada permaneció sobre ella. Por primera vez desde que había entrado a la propiedad Sabelli, Elara vio algo en Matías que no tenía nada que ver con el poder. Confianza. No la confianza casual de un hombre delegando trabajo. El tipo peligroso. El tipo que requería ceder el control. ¿Qué necesitas?, preguntó ella. Matías miró hacia la puerta cerrada. Cuando Corbin se vaya, mi gente comenzará a rastrear cada transacción que haya tocado. En silencio. Sí. ¿Y Colette? La vigilamos. Elara asintió. Se estiró hacia la puerta. Matías le sujetó la mano. No con fuerza. Solo lo suficiente para detenerla. ¿Por qué viniste a mí primero? Ella miró sus dedos alrededor de los de ella, luego de vuelta a él. Porque soy una cocinera, Matías. Eso no te ha detenido hasta ahora. A su pesar, ella sonrió. Entonces su expresión se suavizó. Porque esta parte no es mía para resolverla sola. Su agarre se aflojó, pero no la soltó de inmediato. Por un segundo, ninguno se movió. El aire entre ellos se sentía distinto ahora. Más cercano. Más peligroso. No porque Matías Sabelli fuera el hombre más temido de la ciudad. Porque Elara comenzaba a entender al hombre debajo de esa reputación. Y Matías comenzaba a entender que confiar en ella no se sentía en absoluto como perder el control. Entonces se acercaron pasos afuera. Elara se soltó. Elara abrió la puerta. Al final del corredor estaba Corbin Vale. Su expresión era agradable. Su postura relajada. Pero sus ojos se movieron de Matías a Elara, luego a la puerta cerrada de la cocina detrás de ellos. Por primera vez, Corbin no sonrió. Para la medianoche, Matías tenía confirmación. No prueba de envenenamiento. Todavía no. Pero el dinero se había movido. Transferencias pequeñas al principio, dispersas a través de empresas que parecían no tener relación con la familia Sabelli. Luego cantidades más grandes desaparecían a través de contratos de consultoría, vehículos de propiedad, y cuentas diseñadas para que cada transacción se viera ordinaria por sí sola. Juntas, formaban un patrón. Corbin Vale había estado robando durante años. Matías estaba de pie en su estudio mientras uno de sus jefes de seguridad terminaba de explicar los hallazgos preliminares. ¿Cuánto? Todavía lo estamos rastreando. ¿Cuánto? Al menos 14 millones. La habitación quedó en silencio. Elara estaba de pie cerca de la puerta. Le habían pedido que fuera porque Odette había recordado otro fragmento, pero ahora deseaba no haber escuchado el número. Matías mostró casi ninguna reacción. Ese era el problema. Su quietud había cambiado. Ya no era el silencio controlado que Elara había aprendido a reconocer. Era rabia comprimida hasta que ya no tenía a dónde ir. Traigan a Corbin ante mí. El jefe de seguridad asintió. Ahora. No. Todos se giraron hacia Elara. Matías no. Por un segundo, ella se preguntó si siquiera la había escuchado. Entonces miró hacia arriba. Déjenos. Los hombres de seguridad desaparecieron sin dudar. Eso solo le recordó a Elara exactamente a quien estaba desafiando. Cuando la puerta se cerró, Matías habló. Casi mata a mi madre. Lo sé. ¿Sabes lo que tenemos ahora? Evidencia de que robó dinero. Y motivo. No es prueba de que la envenenó. Su mandíbula se flexionó. No necesito un tribunal para decirme lo que pasó. No. Pero necesitas evidencia si quieres saber cómo lo hizo, quién lo ayudó, y si algo más sigue escondido. Puedo obtener respuestas de Corbin. Elara entendió lo que esa oración significaba, precisamente porque Matías no la explicó. Se acercó más. Y si se da cuenta de que encontraste el dinero antes de que asegures todo, no va a tener tiempo de destruir nada. No lo sabes. Sus ojos se endurecieron. Cuidado. No. La palabra cayó entre ellos. Matías se movió hacia ella. La mayoría de la gente retrocedía cuando él hacía eso. Elara lo había visto pasar repetidamente. Se quedó donde estaba. Casi mata a mi madre, repitió, más callado ahora. Y si la ira te vuelve estúpido durante 5 minutos, él gana 2 veces. El silencio se volvió absoluto. Matías la miró fijamente.
El corazón de Elara latía con suficiente fuerza como para sentirlo en la garganta. Tenía miedo. Simplemente se negaba a dejar que el miedo eligiera su siguiente oración. Has pasado meses preguntándote por qué Odette no confía en nada, dijo. Ahora finalmente tenemos un hilo. No lo rompas porque lastimarlo se sentiría mejor que seguirlo. Algo peligroso destelló en el rostro de Matías, luego desapareció. Se dio la vuelta. Durante varios segundos, Elara no escuchó nada más que su respiración. Cuando finalmente habló, la ira permanecía, pero el control había regresado con ella. Entonces dime qué necesitas. Elara parpadeó. Era la primera vez que Matías Sabelli le pedía que dirigiera algo. Dejamos que Corbin crea que nada ha cambiado. Matías escuchó. Tu gente sigue rastreando las transferencias en silencio. Averigua quién autorizó el acceso, a dónde fue el dinero, y si Colette recibió algo. ¿Y mi madre? Corbin necesita creer que todavía recuerda muy poco como para amenazarlo. La expresión de Matías cambió. ¿Quieres usarla como carnada? No. La respuesta de Elara fue inmediata. Quiero que Odette decida si quiere ayudar. No va a querer. No te toca a ti decidir eso por ella. Su mirada se afiló de nuevo. Es mi madre. Exacto. No tu soldado. Matías se veía casi ofendido por la distinción. Elara suavizó la voz. La has protegido controlando todo a su alrededor. Después de lo que pasó, entiendo por qué, hizo una pausa. Pero el control es parte de lo que la ha mantenido atrapada durante meses. Eso lo alcanzó. Elara lo vio. No le puedes dar seguridad quitándole cada elección. Matías miró hacia la ventana oscura. Cuando respondió, su voz era más baja. Si algo le pasa de nuevo, nunca me lo voy a perdonar. Se giró. Elara sostuvo su mirada. Pero ese es tu miedo, Matías. No lo hagas suyo. Por quizás la primera vez en años, no había nada que el hombre más poderoso de la ciudad pudiera ordenar que se sometiera. Ni la memoria. Ni el miedo. Ni la recuperación de su madre. Ni la mujer parada frente a él. Su teléfono vibró. Matías miró la pantalla. Un mensaje. Lo leyó una vez. Luego otra. ¿Qué? Preguntó Elara. Sus ojos se levantaron. Una de las cuentas pagó a una empresa de consultoría privada 6 veces en los últimos 4 meses. ¿De quién es la empresa? Lo están verificando. Otro mensaje llegó segundos después. Matías lo leyó. Su expresión se volvió fría. Colette Dagne. Elara sintió que la última posibilidad de coincidencia desaparecía. Matías se dirigió hacia la puerta. Esta vez, Elara no lo detuvo. ¿A dónde vas? A hablar con mi madre. Pregúntale. Él miró hacia atrás. No le digas qué va a hacer. Por un momento, el viejo Matías pareció listo para discutir. Entonces dio un solo asentimiento. Arriba, Odette escuchó sin interrumpir mientras su hijo explicaba lo que habían encontrado. Cuando terminó, Matías hizo algo que sorprendió a Elara más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Preguntó. ¿Qué quieres hacer? Odette miró de su hijo hacia Elara. El miedo cruzó su rostro. Luego ira. Luego algo que Elara no había visto desde que llegó. Autoridad. Quiero que Corbin crea que estoy recuperando mi memoria. Matías se puso rígido. Madre. Preguntaste. Él se detuvo. La boca de Odette se curvó ligeramente. Bien. Estás aprendiendo. Entonces miró a Elara. Y si vamos a asustar a un ladrón, bien podríamos alimentarlo. Elara la miró fijamente. Odette levantó una ceja. Planea una cena. Por primera vez desde el envenenamiento, Odette Sabelli no estaba tratando de escapar de la mesa. Estaba eligiendo sentarse a ella. Y esta vez, Corbin Vale sería quien tuviera miedo de lo que se pudiera servir. La cena fue deliberadamente pequeña. Odette insistió en eso. Sin mesa concurrida, sin reunión teatral de sospechosos, sin aumento obvio de seguridad. Solo Matías, Odette, Corbin, Colette, y Elara moviéndose entre la cocina y el comedor como si nada hubiera cambiado. Detrás de las paredes, todo había cambiado. El equipo de seguridad de Matías monitoreaba la propiedad. Los investigadores financieros ya habían preservado copias de los registros que Corbin potencialmente podría destruir. Y esa misma tarde, habían encontrado algo peor. Los pagos a Colette habían comenzado poco después del envenenamiento de Odette. Colette finalmente admitió la verdad cuando la confrontaron en privado. Corbin nunca le había dicho que envenenara a nadie.
Le había pagado para mantener a Odette cautelosa. Cada advertencia, cada comida retrasada, cada sugerencia de que un ingrediente podía ser inseguro, Colette se había convencido a sí misma de que no estaba haciendo daño real. Después de todo, Odette estaba supervisada médicamente. Estaba recibiendo nutrición. Estaba viva. Corbin simplemente le había pagado a Colette para asegurarse de que el miedo permaneciera más fuerte que el apetito. Matthias quería que la removieran de inmediato. Odette no estuvo de acuerdo. «Déjala sentarse ahí», dijo. Así que Colette se sentó a la mesa, viéndose como si cada respiración requiriera permiso. Corbin llegó exactamente a tiempo. Llevaba el anillo de piedra negra. Elara notó que Odette lo notaba. La mano de la mujer mayor se apretó alrededor de su servilleta. Elara se encontró con sus ojos desde el otro lado de la habitación. Sin presión. Sin instrucción. Odette podía terminar esto cuando quisiera. En cambio, levantó su vaso de agua. Corbin sonrió. «Se ve notablemente bien. He estado recordando cosas». Su sonrisa sobrevivió. Apenas. Matthias no dijo nada. Eso era parte del plan. Corbin conocía a Matthias lo suficientemente bien para temer su silencio más que las preguntas. La cena comenzó. Odette comió. No mucho. Pero públicamente, con calma. Elara observó a Corbin observar cada bocado. Ahí estaba de nuevo. Lo mismo que había notado cuando Odette alcanzó por primera vez esa cuchara. No alivio. Miedo. Recordé el fideicomiso, dijo Odette eventualmente. Corbin dejó su tenedor. ¿El fideicomiso familiar? Las transferencias. Colette cerró los ojos. Corbin no la miró. Tal vez este no sea el mejor momento para discutir finanzas. Odette sonrió sin calidez. Interesante. Solías creer que nunca era mal momento para hablar de dinero. La expresión de Corbin se mantuvo controlada. ¿Qué exactamente recuerdas? Matthias finalmente lo miró. La pregunta había llegado demasiado rápido. Corbin se dio cuenta. Alcanzó su vino, pero no bebió. Fragmentos, dijo Odette. Elara lo observó relajarse una fracción. Entonces Odette añadió. Pero están regresando. Eso fue suficiente. 20 minutos después, Corbin se disculpó para atender una llamada. No había ninguna llamada. Las cámaras de seguridad lo siguieron lejos del comedor, a través del corredor oeste, y hacia el ala de oficinas privadas. Matthias permaneció sentado. Cada instinto en su cuerpo parecía exigir movimiento. Elara vio su mano apretarse una vez debajo de la mesa. Esperó. Por ella. Por el plan. Por la evidencia. Corbin entró a la sala de archivos usando credenciales que había poseído durante años. Abrió un gabinete seguro. Entonces sacó una memoria de dentro de su saco y la conectó al terminal del archivo financiero. Fue entonces cuando el teléfono de Matthias vibró. Leyó el mensaje, se puso de pie. «Quédate aquí». Odette casi se rió. «No, madre. He pasado meses teniendo miedo en mi propia casa». Se levantó con cuidado. «No vas a terminar esta conversación por mí». Matthias parecía listo para negarse. Entonces sus ojos se movieron hacia Elara. Ella no dijo nada. De todos modos, él entendió. Odette caminó junto a su hijo. Elara lo siguió. Para cuando llegaron a la oficina, 2 hombres de seguridad tenían a Corbin alejado del terminal. Por primera vez desde que Elara lo conocía, Corbin Vale se veía ordinario. No confiable. No compuesto. No intocable. Simplemente atrapado. Sus ojos encontraron a Odette. «No entiendes». Odette miró la memoria todavía conectada a la computadora. «Entiendo lo suficiente». La compostura de Corbin se fracturó. «Nunca tuve la intención de que murieras». Matthias se movió. Elara nunca había visto a hombres reaccionar tan rápido. 2 guardias se movieron instintivamente, no para proteger a Matthias de Corbin, sino como si temieran lo que Matthias pudiera hacer si lo alcanzaba. Odette levantó una mano. «Matthias». Él se detuvo. «Apenas». Corbin tragó saliva. La dosis no se suponía que fuera letal. La habitación cambió. Ya no era solo fraude financiero. Él mismo lo había dicho. Uno de los hombres de seguridad activó en silencio el protocolo de grabación ya preparado para la confrontación. Corbin se dio cuenta demasiado tarde. Odette miró fijamente al hombre que se había sentado en la mesa de su familia durante 18 años. «Me envenenaste». Entré en pánico. «Le pagaste a ella después».
Sus ojos se movieron hacia Colette, que había sido escoltada hacia el corredor detrás de ellos. Para mantenerte tranquila. Elara casi se rió de la obscenidad de la frase. Odette no. No, dijo. Le pagaste para mantenerme asustada. El rostro de Corbin se tensó. Ibas a destruirlo todo. Iba a exponer a un ladrón. No tienes idea de lo que Matthias me habría hecho. Odette miró a su hijo. Tal vez, alguna vez, ese argumento habría importado. Ahora no. Se acercó más a Corbin. No me hiciste temer a la muerte. Su voz se mantuvo firme. Me hiciste temer a la vida. Corbin no tuvo respuesta. Odette no necesitaba una. La evidencia hizo el resto. Los registros financieros lo conectaban con los fondos robados. Los pagos de Colette establecían la campaña para reforzar el miedo de Odette. El intento de acceso al archivo mostraba su intención de interferir con la evidencia. Y sus propias palabras grabadas lo vinculaban directamente con el envenenamiento. Matthias podría haber manejado a Corbin según las reglas del mundo que gobernaba en secreto. Todos en esa habitación lo sabían. En cambio, miró a su jefe de seguridad. Preserven todo. Abogados primero, luego las autoridades. Corbin lo miró fijamente. Tal vez eso era lo que más lo aterrorizaba. Matthias no le estaba dando un final rápido. Le estaba dando evidencia, cargos, testimonio, y años en los que el apellido Sabelli ya no lo protegería. Mientras se llevaban a Corbin, Odette se tambaleó ligeramente. Elara le sujetó el brazo. Matthias estuvo a su lado de inmediato. Estoy bien, dijo Odette. Estás temblando. Puedo temblar y aún así estar bien. Elara sonrió. Tiene razón. Matthias le dio una mirada irritada. Odette lo notó. ¡Ay, maravilloso! ¿Qué? Su madre miró entre ambos. Sobrevivía a un envenenamiento y de alguna manera despierto dentro de un romance. Elara casi se ahoga. Matthias, sorprendentemente, se veía incómodo. Odette sonrió. Una sonrisa real esta vez. Entonces se giró hacia el comedor. Mi cena se está enfriando. Matthias la miró fijamente. ¿Quieres volver? Odette miró la mesa esperando más allá del corredor. Meses atrás, la comida se había convertido en prueba de que ningún lugar era seguro. Esta noche, el hombre que había creado ese miedo se había ido. Pero Elara entendió algo importante. La sanación no ocurriría solo porque habían atrapado a Corbin. Mañana todavía podía ser difícil. Odette todavía podía dudar. Todavía necesitaría doctores, tiempo, y la libertad de tener días malos sin llamarlos un fracaso. Pero esta noche, estaba haciendo una elección. Sí, dijo Odette. Quiero terminar de comer. Elara caminó a su lado. Matthias la siguió. Y por primera vez, nadie en la mesa observaba para ver cuánto comía Odette. Simplemente cenaron. 3 meses después, Odette todavía tenía días malos. Elara consideraba eso importante. La recuperación no se había transformado en una línea ascendente perfecta simplemente porque Corbin Vale esperaba juicio. Odette todavía trabajaba con sus doctores. Algunas mañanas, un aroma desconocido podía hacerla dudar. A veces solo quería té y pan tostado. Pero ahora la duda no se convertía automáticamente en terror. La mayoría de los días, comía normalmente. Más importante aún, elegía. Por eso Elara sabía que era hora de irse. Su contrato original había sido extendido 2 veces. La emergencia había terminado. Odette ya no necesitaba una cocinera privada rondando su recuperación. Al menos eso era lo que Elara se decía a sí misma mientras empacaba. Te vas. Matthias estaba de pie en la puerta. Eso generalmente es lo que indican las maletas. Puedo aumentar tu salario. Elara lo miró. Ahí estaba. Matthias Sabelli, industrial multimillonario, jefe de la mafia, comandante de hombres que se movían en el instante en que él hablaba, tratando de resolver un problema emocional con nómina. No. El doble. Ella se rió. Absolutamente no. Su expresión se tensó. ¿Qué te haría quedarte? Eso la detuvo. Elara se enderezó lentamente. Eso está peligrosamente cerca de rogar. No te pongas ambiciosa. Ella sonrió. Pero Matthias no. Dio un paso hacia la habitación. Durante meses, Elara había observado a este hombre aprender que proteger a alguien y controlarlo no eran lo mismo. Ahora estaba parado frente a ella sin una orden. Sin ventaja. Sin una oferta que ella no pudiera rechazar. Quédate porque quieres, dijo él.
La sonrisa de Elara se desvaneció. ¿Y si digo que no? Matías se quedó callado un momento. Entonces respondió. Igual te llevo a casa. Algo dentro de ella se suavizó. No porque él estuviera dispuesto a dejarla ir. Porque finalmente entendía que dejarla ir era lo que hacía que quedarse significara algo. Elara se acercó más. Sus ojos bajaron brevemente hacia sus curvas, luego regresaron a su rostro con una admiración que ya no se molestaba en esconder. Te has vuelto inconvenientemente enseñable, dijo ella. Te has vuelto excesivamente satisfecha de ti misma. ¿Eso es un sí a mantenerme aquí? Pensé que era yo quien preguntaba. Ella sonrió. Entonces pregunta correctamente. Matías la miró fijamente. Un hombre que podía mover millones con una llamada telefónica de pronto parecía como si 5 palabras simples fueran una exigencia irrazonable. ¿Te quedarás conmigo? Elara lo dejó esperar. Solo lo suficiente. Sí. Esa noche, se unió a Odette en la cena. No como la cocinera parada junto a la mesa. Como una mujer eligiendo sentarse a ella. Odette miró entre Elara y Matías y suspiró. Maravilloso. Finalmente recuperé el apetito, y ahora tengo que ver esto. Elara se rió. Para su sorpresa, Matías también. Meses atrás, todos en esa casa habían observado el plato de Odette. Esta noche, nadie contaba sus bocados. Nadie cuestionaba sus decisiones. Nadie esperaba nerviosamente que algo terrible pasara. Simplemente comieron. Y Elara comprendió que eso era lo que había estado tratando de darles desde el principio. No la comida perfecta. No un milagro. Solo una mesa donde nadie tuviera que tener miedo.